la mañana con 6 minutos y iniciamos una nueva edición del Semáforo en Radio Universidad de Chile con un gran invitado que ya nos acompaña en el estudio. Les vamos a adelantar que estaremos conversando con Ramón Grifero Sánchez, director, dramaturgo y Premio Nacional de Artes Escénicas. Nos va a estar contando de Ópera para un naufragio, esta que es su primera novela publicada por Cuarto Propio. Muy interesante, vamos a conocer la historia de La Lautaro, el emblemático buque escuela de la Armada chilena, que ustedes saben quiénes se lo donaron a Chile. Ramón nos va a contar en minutos de esta fascinante historia ambientada en la década de 40, de los años 40. En el segundo bloque estaremos conversando con Paola Nava. Ella es coordinadora general de producción y programación del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, quien nos va a contar sobre el segundo periodo de exhibiciones 2025 en la sede del Parque Forestal, con 6 muestras totalmente gratuitas que tienen como eje la pintura y el uso de la luz. Estas exhibiciones ya se inauguraron y Paola nos va a estar comentando de qué se trata, y también una próxima actividad en torno a la obra de Guillermo Núñez, también Premio Nacional. Y vamos a partir con mucho entusiasmo saludando a Ramón Grifero Sánchez, que nos va a contar de esta Ópera para un naufragio. Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, destaca este texto, vamos a leer aquí la contratapa, ¿no? La primera novela de Ramón Grifero, Premio Nacional de Artes Escénicas, una novela que narra la olvidada historia del buque escuela Prewell, un emblemático navío del Tercer Reich que se convertiría en la fragata insigne de la Armada chilena. A través de este hecho histórico, el autor nos transporta a su navegación desde su partida en Hamburgo, recorriendo destinos como la España franquista, Mogador, Buenos Aires y finalmente Punta Arenas. Bueno, estuve leyendo tu biografía, Ramón, y algunas entrevistas, y es bien interesante. Bueno, tú estudiaste Sociología en la Universidad de Chile, ¿no? Vamos a partir desde la casa. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de esos años aquí? Bueno, estudié Sociología en la época bajo la Unidad Popular. Entonces, fue una época maravillosa, con toda la convulsión, el aspirar a construir una utopía que vivía ese momento el país. Y bueno, si bien esa primera etapa fue bella, obviamente yo viví ahí en la Universidad de Chile el golpe de Estado, en lo que era el antiguo pedagógico, y mi profesor Claudio Jimeno, estudiante, dirigentes, fueron luego asesinados. Yo tuve que partir como refugiado político. Entonces tiene ese recuerdo del bello momento y el recuerdo de que aquellos que quebraron nuestra última utopía destruyeron nuestro primer sueño. Bueno, después viviste un exilio, entiendo, en Inglaterra. Sí, como refugiado político, sí. Y también, bueno, estudiaste ahí y quería llegar al momento que a mí me parece como un círculo también, porque estudias en Inglaterra y después estudias también audiovisual, ¿no? Y diriges el año 1980 tu primera obra titulada, ¿cómo se titulaba esa obra? Ópera pour un naufrage. Estoy tratando de decirlo en francés porque era la primera obra de teatro que presento en Bélgica. Claro, estudiaste en el Centro de Estudios Teatrales de la Universidad de Lovaina, ¿no? Donde sí, te licenciaste. Y el eco, que tiene el mismo, la novela tiene el mismo nombre, ¿no es cierto?, que mi primera obra de teatro, porque en cierta manera hay un espíritu que los une también, ¿no? Este espíritu de buscar, ¿no es cierto?, de la especie, de encontrar siempre un mundo mejor, un bienestar, los conflictos que se confrontan, ¿no es cierto?, en cierta manera los navegantes del Prewell, que es el barco insignia nazi que parte a Valparaíso. También va gente que trata de arrancar, jóvenes que quieren arrancar del frente de batalla a pesar de estar enrolados por los nazis, porque la única manera de evitar ir al frente era tomar este navío que partía a Chile. Bueno, muy interesante todas las aventuras que viven estos personajes. Y antes de entrar propiamente en esta novela, quisiera preguntarte por la portada, que entiendo que también tiene una significación particular para ti. Sí, la portada es el mismo, digamos, la misma gráfica, el mismo diseño, el mismo dibujo del afiche de mi primera obra, y que fue realizado por Herbert Jonkers, quien vino a Chile y que generó, ¿no es cierto?, una gran aporte en el diseño escenográfico. Bueno, y esta obra
Ópera para un naufragio, la primera novela de Ramón Grifero, la pueden encontrar en Cuarto Propio y en todas las plataformas digitales. Sí, la pueden comprar por Busca Libre, por todas las plataformas, sí. Y ahí la pueden descargar, que se la envíen a su casa, y yo creo que van a pasar un momento increíble leyéndola. He tenido muy buenos comentarios, ¿no es cierto? La gente se confronta a esta travesía, viaja con los tripulantes, y en cada puerto que se llega, a la España franquista, en Marruecos, hay historias de amor, de querer, y obviamente de muerte, y de esto que la especie, ¿no es cierto?, no deja de hacer que matarse entre nosotros, ¿no? La guerra que envuelve esta novela de su travesía son guerras que aún persisten, ¿no? Bueno, y cuesta entender también, ¿no? Que como humanidad, no, bueno, lo que está pasando en Gaza es como el ejemplo más patente, ¿no? No, eso es terrible, pues el genocidio frente, que yo creo que es como quien dice la condena de esta especie, porque siempre dice no más guerra, nunca más tortura, nunca más, pero históricamente ha sido imposible. Es decir, los 10 mandamientos, no robarás, no matarás, es decir, ¿cuántos años tienen? No sé, 10.000, y aún somos incapaces de cumplir ninguno de ellos. Pero la novela también es muy bella porque genera toda una cuestión existencial, y donde se ve que a pesar de todo, siempre hay una sobrevivencia en estos naufragios, ¿no? Los quereres, los amores, en la amistad, en la lealtad que se va tramando en esta novela, en los amores que encuentran, van viendo que allí es donde se puede resistir, y a través del arte también. Bueno, yo seleccioné algunos fragmentos para compartir con nuestra audiencia. Nos vamos a ir a la página 179, esto es como el colegio, vamos a abrir y dice: Fernando levantó su mirada a la ventana del tercer piso. Era la habitación donde se hospedó Federico. Vislumbró su silueta, su mano corriendo el visillo con su media sonrisa y pelo engominado, dejando al aire sus palabras: si muero, dejad la ventana abierta. A la entrada del hotel, un ramo de claveles arrimado al lado de la puerta giratoria, aquella que cruzó el poeta al partir para jamás retornar. Bueno, una referencia a Federico García Lorca. Claro, porque uno de los personajes que se sube a este barco para arrancar del franquismo y para reunirse con su amada que ha partido en el Winnipeg a Valparaíso, uno de los altos es justamente en Buenos Aires, que fue el último lugar, ¿no es cierto?, donde estuvo Lorca en América Latina, y recorren con la persona esos espacios. Acuérdate que estamos en pleno años 40, acaban de asesinar a García Lorca, este joven, un director de teatro que también le a escondidas Lorca cuando estaba en Bilbao, y se enfrenta aquí, ¿no es cierto?, a grandes concentraciones a favor de la República, y en los lugares donde pisó el poeta Federico García Lorca. Bueno, bien interesante el viaje que nos propone esta novela, y uno se siente justamente navegando y viviendo todas las aventuras, las desventuras, los amores también, y los conflictos propios de un viaje en ese contexto súper convulso también, ¿no?, de Segunda Guerra Mundial. De Segunda Guerra Mundial, estaba en un barco nazi, ¿no? Eso no, es el buque escuela de la Armada nazi que viene en visita oficial a Chile, digamos al Cono Sur, porque porque Argentina y Chile son neutrales, lo que permite la llegada de esta visita de este barco que entra con la suástica y recibido con cañonazo en el puerto de Valparaíso, es decir, bastante, y bajo el gobierno del Frente Popular. Entonces, bastante paradojal, pero sobre todo la idea es el sentido de vida, las incertidumbres del avenir, hacia estos jóvenes se preguntan qué pasará después de esta guerra, de estas catástrofes. Yo creo que el sentir, el espíritu de época que me hace también escribir esa novela es el de hoy, sí, que está plasmado en el ayer, pero que obviamente en las emociones de nuestra especie son perennes. Bueno, y también con el deber, ¿no? Porque estos tripulantes tienen que obedecer órdenes también, ¿no? ¿Hasta qué punto uno se contrapone al deber, al querer, y cómo uno puede ir navegando esas aguas de la vida? Creo que es un tema que nos interpela a todos siempre. Sí, bueno, está como con las contradicciones de la existencia. Yo creo que la gente se va
va a descubrir mucho, va a descubrir paisajes, va a entrar... ¿Por qué para en Marruecos? Porque Marruecos en ese momento está, como fue, Hitler invade Francia, Marruecos, que era protectorado francés, está en ese momento bajo el control del régimen nazi. Entonces también hay aventura de espía, de los grupos locales bereberes, las tribus bereberes que se quieren independizar. Y todo eso los tripulantes en cada puerto, ¿no es cierto?, hay grandes aventuras. Mucho yo quiero decir de que lo histórico de la novela, primero, bueno, hablaremos del final, que es lo más histórico. Lo histórico de la novela es que en cada lugar que, ¿no es cierto?, llega este barco, los hechos que suceden son reales, los hechos históricos, ¿ah? Y ahí entra la ficción en esos hechos históricos, es decir, está el franquismo, están asesinando a la gente con el torniquete, están estos jóvenes que van descubriendo otro mundo que el nazismo les mostró, ¿no? Porque parten algunos como nazis y se van develando que no, que todo lo que le han contado es una ficción. Y se van transformando y van obviamente finalmente dejando esa nave y tratando de seguir otros cursos en la vida. Bueno, también uno, como una novela histórica, uno puede leer sobre la real historia de, bueno, que funda este libro, ¿no? Pero la Lautaro, ¿no? Este buque escuela que es donado a la Armada chilena y que tiene un trágico final también. Bueno, obra un naufragio, hay varios naufragios, ¿no? Hay varios naufragios reales dentro de la novela de barco, pero el principal es que este barco insigne de la Armada nazi, al llegar a Valparaíso, los aliados presionan a Chile diciendo, bueno, una cosa es que sea neutral, otra cosa es que tenga un barco emblemático del Tercer Reich en su bahía. Entonces, el gobierno le dice que se tienen que ir los marinos, pero que se puede quedar el barco y cuando termina la guerra le devuelven el barco. Pero el gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores Ribbentrop de la Alemania nazi, decide que mejor le van a regalar el velero más grande del mundo a la Armada de Chile. Hecho que recibió con aplausos, vítores y abrazos, ¿no? Si uno ve los periódicos de la época, también hay mucho que ver esa unión que había de grupos nazistas en Chile con Alemania nazi, y se acepta este regalo, este obsequio, y al barco nazi se le pone el nombre de La Lautaro, que es el predecesor de la Esmeralda. Sí. Y en su viaje, he reformado un poco en su viaje donde van los cadetes, el típico viaje inaugural de estos buques escuela, parten hacia San Francisco llevando salitre, ¿no? Y a la altura del Perú el barco explota, este navío explota y bueno, hay muchos fallecidos, etcétera. Y mi padre era uno de los náufragos, iba en la Lautaro, ¿no? Entonces hay mucha historia y toda esa parte es verídica históricamente, y además tiene el relato que estuve escuchando desde pequeño de mi padre, de cómo fue ese naufragio, cómo estuvieron 36 horas a la deriva, estaban las señales bloqueadas porque el Pacífico estaba en guerra. Y también da cuenta de los sentidos de vida. Incluso va un primo hermano de mi madre, Mario Sandón, que fallece en el Lautaro. Y en esta unión de que mi padre era el íntimo amigo de este otro fallecido, que mi padre con mi madre se conocen, bueno, aquí estoy yo, hijo de un naufragio. Eso es muy interesante, José, el guardia marina de la Lautaro, ¿no? Que inspira o encarga un poco contar esta historia a su hijo Ramón, tan talentoso, ¿no? Dramaturgo, director teatral. Y te voy a hacer la pregunta obvia, porque uno te conoce como, más bien, dramaturgo, director teatral, también escribiste un libro de cuentos, ¿no? Soy de la Plaza Italia. Sí. ¿Cuál es la principal diferencia de escribir una novela? Que se llama al igual, que esto me llama mucho la atención, que es como un círculo, ¿no? La historia que te cuenta tu padre, que se llama como la primera obra que diriges en Lovaina. Sí, son esas cosas, como le llaman, psicomágicas, ¿no? Sí. Que suceden en nuestras vidas. ¿Cuál es la diferencia, dices tú? Mira, yo creo que en una novela uno está en un mundo mucho más
no es la palabra individual, pero está primero construyendo espacios que no puede construir la dramaturgia, en el sentido que no puedo poner un barco arriba del escenario que navegue por todos los lugares, que enfrente tormenta, que recorra diferentes historias, países, y también tiene que ver con la relación con el público. El público en novela está teniendo una relación de intimidad, lo lee solo, lee pedazos, sí, lo lee en la playa, se embala, mucha gente se toma la novela y no logra terminarla porque quiere saberse, entra en ese universo. En el teatro igual entra ese universo, pero está en una relación colectiva, aunque todo arte igual es colectivo, porque estamos hablando de emociones comunes. Qué interesante este cruce. Hace algunos días estuvo aquí Lina Meruane, que hizo el ejercicio a la inversa, que escribió su primera obra teatral. Y decía que interesante cambiar el formato porque había más énfasis en los diálogos, pero no tenía que crear este mundo que para ti es fascinante, como dando vuelta al ejercicio, ¿no? Tú que estás acostumbrado a la dramaturgia. Claro, en la novela yo tengo que hacer la puesta en escena in situ, ¿no? Sí. En el teatro está el texto y después hago la puesta en escena en el escenario, ¿no? Sí. Se hace una dramaturgia del espacio. Pero aquí tengo que ir construyendo la dirección de arte, el vestuario, los lugares, tengo que ir señalándolo, cosa que en el teatro eso aparece en la visualidad misma de la obra al hacer su montaje. Seguimos conversando con Ramón Grifero sobre su novela Ópera para un naufragio, y quisiera aprovechar de preguntarte, Ramón, a propósito de toda tu experiencia, ¿no? De lo que fue el Trolley, por ejemplo, la resistencia cultural contra la dictadura. ¿Cómo ves el teatro chileno actual? ¿Qué te parece lo que estás viendo en las salas contemporáneas? Mira, yo lo que estoy viendo está sucediendo en este momento es que se profundiza la privatización de la cultura en Chile. Es decir, hay algo que la gente como no tiene muy claro, de que en Chile no hay teatros públicos con elencos, con orquesta, con grupos de danza, todo está privatizado. Las ferias del libro son privadas, los festivales de teatro son privados, los festivales de cine son privados. Lo único que queda público es la DIVAM, es decir, la biblioteca y los museos. Es decir, todo lo demás es subsidiado. Entonces, en este concepto de privatización se está dejando a los privados a que tengan que transmitir el patrimonio de un país. Pero si un privado no quiere, porque no tiene esa obligación de montar una obra del siglo XIX o del siglo XVIII o de cualquier autor contemporáneo, todo ese patrimonio se pierde. Entonces yo creo que lo más grave que estamos viviendo es que esta privatización de la cultura ha ido en aumento, y todos estos grandes centros culturales que tenemos, que son bellos, son salas nomás. Es decir, el Teatro Concepción o el Teatro de Talca no tiene una orquesta, no tiene un elenco, no producen, no son centros de creación. Entonces, mientras no hayan centros de creación estable en cada capital de región, cosa que existe en todos los países, es decir, existe en Brasil, en Argentina, etcétera, se está dejando al arbitrio, digamos, se subsidia, ¿no es cierto?, la cultura de la misma manera que se subsidian los caminos, cuando el deber del Estado es resguardar el espíritu de un país. No puede quedar en manos de privados. Los privados tienen interés de hacer lo que ellos desean, perfecto, pero ¿quién responde por nuestra soberanía cultural? Yo siempre he dicho que para la soberanía territorial gastamos millones de millones en la Armada, en el Ejército, etcétera. Nadie le pide a la Armada ni al Ejército que genere ingresos. Entonces, en cambio, la cultura se le está transformando en una pyme, ¿no? Con operadores culturales, con que la industria cultural. Yo no sé cómo llaman industria cultural, yo no sé dónde estará mi industria, me encantaría tenerla. Entonces, pero por otro lado está la resistencia y la gente en esta dificultad que es cada vez mayor, ¿no? Sí está escribiendo buenas obras, tratando de montar, pero la aplicación de la cultura lleva a que la farándula empieza a ser más protagónico que el arte. Uh-huh. Y bueno, te quería preguntar también por tu experiencia desde el Teatro Nacional Chileno. Tú fuiste director de este elenco que es de la Universidad de Chile. No tiene elenco.
bueno, de esta institución, digamos, Sí, de la Sala Antonio Varas. digamos, volviendo a lo mismo, ¿no? Claro. Es decir, es un teatro, pero no tiene un elenco, no tiene orquesta, no tiene nada, es una sala. Claro. Es una sala que produce de repente obras y que cuando yo estuve ahí a cargo, mi principal objetivo fue un concepto que era un teatro para todos y todas, porque ese teatro tiene capacidad para 450 personas. Sí. Obviamente no van todos los días 450 personas a ver el teatro, ¿no? Sí. Entonces yo dejaba una gran parte de esa butaca para ser distribuido gratuitamente en comunas, en centros, lo que permitió que mucha gente asistiera a ver las obras. Bueno, y qué importante también la Orquesta Sinfónica Nacional, que sí es de la Universidad, el Ballet sí, Nacional, pues, no, la Camerata. ahí tiene un teatro maravilloso que acaban de inaugurar. Sí. Sí, lo que pasa es que, claro, hay esa diferencia, ¿no? Digamos, bueno, es una de las pocas orquestas y danzas públicas que hay en Chile, la única, diría Sí. yo, junto con en el fondo, el único teatro, que que deberían ser todos así, que sería y que partió así en el 1800, es el Teatro Municipal, que tiene taller de escenografía, taller de vestuario, elenco, contrata, produce obras, no tiene que estar como privado postulando cada año a ver si le dan un fondo para producir una obra y después tiene que ir a buscar una sala para ver si te dan espacio para esa obra y si te dan un día, digamos 10 días o 20 días, una semana. Entonces, todo esto genera, ¿no es cierto?, la privatización de la cultura que se ha ido profundizando en todos los gobiernos, ¿eh? Es bien extraño, es decir, incluso este pase cultural no es más que privatizar más la cultura, ¿ah? Es como darle algo para que el cliente vaya y escoja, en vez de crear estos centros de creación escénica a lo largo del país, que permitiría que los creadores y también los ciudadanos puedan tener espacio en cada región para poder realizar sus creaciones, cosa que no existe hoy en día. Tiene la sala, Sí. y una sala vacía no es un teatro. Entonces yo diría, Chile está lleno de salas, no de teatros. Claro, que se ha avanzado mucho en infraestructura, pero claro, sobre todo en regiones no hay dinero no, para maravillosa programar. la infraestructura que se ha Sí. desarrollado, pero esta infraestructura no tiene contenido. Sí. Ramón, y quisiera preguntarte también sobre la experiencia en el trole y la autogestión, ¿no? Esta resistencia a la dictadura. Actualmente estamos como en el paradigma de la concursabilidad, fondos concursables. ¿Cómo imagina el futuro del teatro chileno desde la gestión? ¿Cómo se puede gestionar? Y con eso ya nos vamos despidiendo. Mira, sí, la única manera, yo creo que no para quedarnos en el teatro, sino también las artes visuales, ahora que está uno en el mundo de la literatura, etcétera, se tiene que empezar el Estado a tomar el rol que le corresponde, que es resguardar la identidad de un país y ser quien, ¿no es cierto?, sea el eje. Toda la concursibilidad está bien, pero lo que está faltando aquí, que el Estado sea el eje del patrimonio, de nuestra historia cultural, etcétera, y genere, ¿no es cierto?, los espacios para que esto pueda existir. Porque si no, nadie va a conocer jamás nuestro pasado cultural y nadie puede amar lo que no conoce. Entonces finalmente estaríamos siempre en el presente de la farándula y en el presente de la cultura externa. Y que compren ópera para un naufragio. Por supuesto, pues muy interesante No, la esta quieran, novela. sí. La primera de muchas. ¿Estás trabajando en otra novela o no? Estoy trabajando más bien en ensayo, ¿no? Súper. Ahí puedes volver a contarnos de tus nuevas publicaciones, Ramón Oye, Grifero. muchas Felices. gracias. Y espero que puedan, ¿no es cierto?, disfrutar. Mucha gente ha estado muy contenta con esta novela y sus aventuras que nos sumergen en emociones y vida. Se aprende y se viaja mucho con Ramón Grifero, autor de ópera para un naufragio. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con Paola Nava, que nos va a contar de las nuevas exhibiciones en el Museo de Arte Contemporáneo. Disfruta de la música en agosto en la nueva Gran Sala Sinfónica Nacional, ubicada en Vicuña Maquena 20. Asiste cada viernes y sábado a las 19:30 horas a los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, con destacados directores y solistas invitados, además de obras de grandes compositores como Wagner, Debussy,